Esto es una explicación, un ejemplo de un ejercicio del apunte que es el ejercicio 1C de la página 71 del apunte de matemática A. El ejercicio pide hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función definida como una función a trozos, f de x es igual a menos x más 3 si x es menor o igual que menos 1, es 2x más 1 sobre x si x está entre menos 1, esta es desigualdad estricta, entre menos 1 y 1, y x más 1 si el x es más grande que 1. Bueno, para analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento tenemos que encontrar los posibles puntos donde cambian esos intervalos, que son las discontinuidades, son los puntos donde la derivada se hace 0 o donde no es derivable. Y entre los puntos donde no es derivable están las discontinuidades de esta función. Por eso primero, antes de empezar, analizamos la continuidad de esta función. Viendo las fórmulas, vemos que la fórmula de esta parte del dominio no tiene problemas. La fórmula de esta parte del dominio tiene un posible problema cuando el denominador de la fracción se hace 0, o sea, cuando x es 0. Y el punto x igual a 0 está incluida en esta parte del dominio. O sea que tenemos una discontinuidad en el punto x igual a 0. ¿Sí? Porque el 0 hace discontinua esta expresión y además el 0 está en este sector del dominio. Y en esta otra expresión no tiene ningún problema, o sea que en el resto del dominio es continua. Y tenemos posibles discontinuidades en los puntos de pegado, o sea en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Podríamos ponernos a analizar si efectivamente la función es continua o no en estos puntos, analizando los límites por izquierda y por derecha en el menos 1, y los límites por izquierda en el 1 y por derecha en el 1. Sin embargo, podemos saltear ahora ese trabajo porque en el peor de los casos lo que nos estaría haciendo es agregar 2 puntos de corte de más. O sea, nos complica quizás un poco agregando posiblemente 2 intervalos de más en los posibles intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pero a cambio nos ahorramos analizar los límites, ¿sí? Si fuera por eso. Entonces, por ahí nos ahorramos. Si este ejercicio, en vez de ser solamente hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento, si fuera además de eso hacer un análisis completo de la función, entonces ahí sí tendríamos que empezar analizando la continuidad en esos puntos. Entonces nos salteamos ese paso y ahora sí nos ponemos a analizar la derivada. Para analizar la derivada, derivamos por regla en el interior de cada uno de los intervalos de definición. En este intervalo la derivada es menos 1. En este otro intervalo la derivada lleva un poco más de trabajo, pero la escribimos, es un cociente, o sea que el denominador de la derivada va a tener el denominador de este al cuadrado. Y arriba va la derivada del de arriba por el de abajo, o sea 2 por x, menos el de arriba, 2x más 1, por la derivada del de abajo. Y en el último la derivada da 1. En
¿En qué intervalos corresponde cada uno? Bueno, este corresponde a cuando x es menor que 1. Este corresponde a cuando x está entre menos 1 y 1. Y este corresponde a cuando x es más grande que 1. Fíjense que no incluía acá en la definición de la derivada los puntos, no estoy incluyendo ninguno de los dos iguales que están acá. Si yo quisiera ver qué pasa en esos puntos, tendría que primero analizar la continuidad, cosa que salté en esta cuenta, y si me quedara continuo, ahí ver si la derivada queda o no queda. ¿Sí? Lo que estoy haciendo en este caso es saltear esas cuentas, en el peor de los casos, con el costo de agregar puntos de más al análisis. Bueno, entonces ahora me falta calcular puntos críticos. Puntos críticos son cuando la derivada se hace 0. Ahora, si analizamos este intervalo, me quedaría menos 1 igual a 0. Esto es imposible, ¿sí? No hay. Si analizo, vamos al último intervalo que es más fácil, me quedaría 1 igual a 0, que tampoco hay. Y en este intervalo me queda 2x, si reparto acá la cuenta me quedaría menos 2x menos 1 sobre x cuadrado igual a 0. Si simplifico la cuenta, y esperando no haber pifiado ningún signo, me termina quedando que menos 1 sobre x cuadrado es igual a 0, que también es algo imposible. En principio, esto nos indicaría un posible punto crítico cuando no hay derivada, o sea, cuando el denominador acá se hace 0. Pero igual eso ya lo teníamos afuera porque ahí hay una discontinuidad y eso ya lo sabíamos. O sea que sí o sí hay un punto de corte de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento en 0 y otros dos posibles puntos de corte en menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, saco esta hoja por un momento, nos quedan posibles intervalos que serían desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 0. Si este menos 1 porque era el punto de pegado y no analicé la continuidad ni la derivabilidad de ahí, entonces lo agrego por las dudas. ¿Sí? Si lo hubiera analizado, quizás podría ser que este corte no lo tuviera. En 0 sí tengo sí o sí un corte porque hay una discontinuidad de la función ahí. Y en 1 me pasa lo mismo que me pasaba con el menos 1. No analicé la continuidad todavía en ese punto, entonces lo tengo que agregar por las dudas como un posible cambio de intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, ahora lo que me falta es calcular el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Entonces, en este intervalo, ¿sí? Si volvemos a la derivada que teníamos, la derivada me da sí o sí menos 1. ¿Sí? O sea que haga lo que haga, esto acá me da menos 1, que es negativo. ¿Sí? De menos 1 hasta 0, estoy con esta fórmula, que después de simplificarla me queda menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Si agarramos un punto, por ejemplo, f' de 0.5, nos estaría quedando menos 4. Agarren una calculadora y verifiquen.
pero eso es lo que nos queda a la cuenta, o sea que es menor que 0 también. Entre 0 y 1, perdón, acá me equivoqué, este punto debería ser f' de menos 0,5, que está en el intervalo. Y en este punto tomaría f' de 0,5 como ejemplo, que también da menos 4. ¿Sí? Esto se puede hacer con una calculadora para verificar, que también es negativo. Y en este, no importa qué punto agarremos del intervalo, si miramos la fórmula, en todo el intervalo la derivada da 1. O sea que cualquier punto que tome de ese intervalo acá me va a dar 1, así que la derivada va a ser positiva. Si yo sé que f' de x en este intervalo es negativo, entonces yo lo que sé que f de x en ese intervalo es decreciente. En este intervalo también es negativo, así que es decreciente. En este intervalo también es negativo, así que es decreciente. Y en este intervalo es positivo, así que es creciente. Bueno, en todo esto nos queda una posible duda. Este intervalo de acá, ¿no será un solo intervalo grande de decrecimiento? Este de acá está bien que sean dos intervalos de decrecimiento, porque en 0 hay una discontinuidad, o sea que sí o sí son dos intervalos diferentes de decrecimiento. Pero quizás en este, por culpa de no haber analizado la continuidad, estemos escribiendo un solo intervalo grande de decrecimiento como si fueran dos. Entonces podemos volver a la función original y volver a analizar qué pasaba en el menos 1, a ver si se puede mejorar un poquito esto. O sea, calcular qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x, y qué pasa con el límite cuando el x tiende a menos 1 por derecha de f de x. Mirando la fórmula, el límite por izquierda va a usar esta expresión para la función, o sea que esto es lo mismo que el límite cuando el x tiende a menos 1 de menos x más 3. Y el límite por derecha va a usar esta expresión. O sea que este límite por derecha va a ser lo mismo que el límite cuando el x tiende a menos 1 de 2x más 1 sobre x. Evaluando, este límite de acá me da 4 y este límite de acá me queda menos 1 sobre menos 1, esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces efectivamente no hay discontinuidad, o sea que estaba bien que estos sean dos intervalos separados. ¿Sí? Lo que podría haber cambiado es que si estos dos límites me hubieran dado iguales, la función hubiera sido continua en este punto y hubiera sido todo esto en realidad un gran intervalo de crecimiento. ¿Sí? Si queremos profundizar un poquito más y analizar un poquito de acá qué información podemos sacar de la gráfica, ¿sí? Lo que podemos ver es que esta función va a tener, si acá está el menos 1 y acá está el 1, ¿sí? Va a tener esta pinta. Va a venir por la izquierda bajando, ¿sí? Porque desde la izquierda viene bajando hasta llegar al 4. Pongamos que el 4 está por acá arriba. Va a venir bajando hasta llegar al 4. Después arranca del 1, ¿sí? Y va bajando, ¿sí?